Del presidente Milei no dio precisiones sobre el presupuesto, ese presupuesto llegará después, pero lo que sí dijo es la idea de invertir la cuestión, es decir, bueno, el presupuesto, o sea, todo lo que sea el presupuesto, lo que pueda gastar el Estado, va a ser solo en función de pagar la deuda. Y hay que recordar que en este año, mejor dicho, para el año que viene, arranca un paredón de deuda, un frente de deuda, porque tienen que pagar los bonos, la deuda de las LELIQ reconfiguradas y transferidas al Estado, la deuda con el FMI, con lo cual le va a quedar muy poca plata al gobierno para gestionar. Seguramente, después lo vamos a discutir acá en la mesa, este presupuesto va camino al rechazo, con lo cual otra vez sería el segundo año por el cual el presidente Javier Milei gobernaría sin presupuesto. Hay que ver cómo se va a dar este debate. Por supuesto, Milei no se privó de hacer las descalificaciones habituales, ¿no? A Germán Martínez, al presidente del bloque de Unión por la Patria, le dijo, vos no sabés sumar, ¿no? Sí, así es. Era él que le estaba diciendo a Germán esto. Martínez. Que se acaba de ir Germán Martínez sin hacer declaraciones. Hay que ver qué raro, qué fue lo que pasó. Y después, también hay que decir que era un discurso pensado para la apertura de los mercados mañana. A ver si los mercados, después de este acto de fe, de decir, bueno, no solo no vamos a gastar y vamos a seguir ajustando el presupuesto, sino que además no vamos a gastar nada que no vayamos a destinar al pago de las deudas, la deuda externa, los bonos, todas las deudas que andan por ahí dando vueltas, y en la Argentina son muchas, recién después de eso vamos a gestionar el Estado. Para los que les gusten estos juegos de palabras, bueno, gestionar es achicar el Estado, dijo el presidente Javier Milei, y los que recordamos que había un eslogan de la dictadura militar que era achicar el Estado es agrandar la nación. O sea, otra vez el achique del Estado como única manera de negociar. Adelantó Milei que todo presupuesto, toda idea que no esté calzada contra que se consiga el dinero va a ser vetado. O sea que ya se anticipa el veto al presupuesto universitario. Estas son las cosas inmediatas, después podemos ir repasando textualmente lo que dijo. El otro detalle también es que eligió al kirchnerismo como rival. En un momento dado dijo sí, que para aquellos que me acusan de no tener gestión, y ahí todos pensamos que estaba hablando de Mauricio Macri. Recuerden que hubo una serie de encuentros del presidente Milei con Mauricio Macri, donde Macri le decía, no tenés gestión, tus ministerios no funcionan. Bueno, sin nombrarlo, Milei le contestó a Macri enumerando una serie de ítems donde demostraba gestión del Estado y en varias oportunidades directamente atacó al kirchnerismo, algo que los analistas están viendo, decir, bueno, Milei prefiere polarizar con el kirchnerismo para ver si le va licuando el poder a Mauricio Macri, sobre todo para las elecciones del año que viene. Pero ya estamos en contacto con Maxi Montenegro. Maxi, tu análisis del discurso de Milei, ¿qué viste? ¿Cómo estás, Rolo? Buenas noches. Mirá, yo no vi nada nuevo, salvo una regla fiscal, que es lo que transmite Milei, que se va a aplicar de ahora en más. La regla fiscal es que siempre el Estado va a tener que tener superávit fiscal total o déficit, perdón, equilibrio fiscal total. Claro, no solo superávit primario, sino superávit financiero. O sea, toda la guita para pagar la deuda. Exactamente, exactamente. El superávit primario es ingresos menos gastos. Ahí hay un ahorro fiscal que tiene que ser suficiente para pagar los intereses de la deuda. Obviamente ahí hay una trampa porque el Estado durante gran parte de este año viene emitiendo títulos de deuda en pesos que capitalizan los intereses. Es decir, que hay ahí una trampita porque en realidad va creciendo la deuda. Todos los meses los intereses no se pagan, sino que se capitalizan y la deuda se va refinanciando. Las consultoras privadas empiezan a ver ahí como que se está encubriendo una parte del déficit, porque en realidad los intereses son muy poquitos y debieran ser por lo menos un punto del PBI más. Pero bueno, de todas maneras la regla es, el Estado siempre va a tener un superávit primario, ingresos menos gastos, suficiente para poder pagar los intereses de la deuda. Va a haber un déficit cero total o déficit ¿De la cero deuda o de las financiero. deudas? Porque están los bonos, la deuda con el FMI, porque acordate que ahora hay que garparle al FMI porque en el segundo año de mandato de este gobierno arrancan los pagos fuertes contra el FMI, salvo que los logren patear.
todas las deudas. Es decir, que el Estado, de esa manera, todo lo que está en la cuenta de intereses va a tener que tener un ahorro primario suficiente para poder pagar eso. Ahora, ¿la regla cuál es? La regla es que si en algún momento los ingresos, la recaudación prevista es todavía mayor que la prevista en el presupuesto, porque la economía creció más, si eso es transitorio, se va a tener un ahorro que va a permitir ir cancelando deuda, es decir, reducir la deuda. Y si se percibe que esos ingresos fiscales, que son mayores a los que están en el presupuesto, son permanentes, entonces recién ahí se va a empezar a bajar impuestos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque había una gran expectativa que hoy Milei, sobre todo de un sector en particular, del campo... Sí, bajar las retenciones. Claro. Exactamente. Que es un sector que lo viene apoyando políticamente muy fuerte a Milei, muy fuerte, pero que está en una situación muy delicada por la caída de precios, por el atraso cambiario, y que Milei les había prometido una baja de impuestos rápidamente. Y lo que estaban esperando es que Milei dé alguna señal. Sí. Yo he estado esta semana... Sí, lo que pasa es que, por más lo que dice Milei, la voracidad fiscal de este gobierno ha sido similar a la de otros. No es que dejó de cobrar impuestos. Por eso, acá había la expectativa, insisto, de distintos sectores, pero en particular del campo, que hoy Milei está anunciando el presupuesto 2025, incluyera un sendero de baja de impuestos y en particular de baja de retenciones. Sin embargo, la regla fiscal que hoy anuncia Milei dice, bueno, si el año que viene los ingresos reales superan a los previstos en el presupuesto, en principio si es transitorio, vamos a usar ese ahorro pero para no hay manera, deudas, es muy pero difícil, no para bajar impuestos. Es muy difícil que haya ingresos que permitan bajar impuestos cuando tenés que pagar semejantes montos de deudas diferentes. O sea, toda la guita se la tenés que ir a pagar al prestamista. Con caída de la actividad, como está viendo. ¿De dónde vas a sacar por eso, primer punto es ¿no? Milei, o sea, ¿vos ves sostenible esto, Maxi? ¿O ves que se entra en un círculo vicioso de ajuste más ajuste? Vi que envió una señal muy clara a los acreedores, diciéndole, voy a hacer cualquier cosa, menos incurrir en déficit fiscal. Tiene que haber déficit cero bajo todas las circunstancias. Es una señal a los acreedores. Y, insisto, para los sectores productivos no hay una señal concreta de cómo va a bajar o cuándo va a bajar los impuestos. Dice que eso va a ocurrir recién cuando se perciba que el equilibrio fiscal es permanente. O sea, ¿qué está buscando? ¿Que le presten más plata? Bueno, justamente, todos estaban esperando, bueno, va a anunciar finalmente la baja de impuestos que de alguna manera le permita a esta economía, bajo este esquema, conseguir más competitividad, bueno, apostar a la producción, y no hubo esa baja de impuestos. El otro tema, Rolo, que me parece importante, es que Milei insiste que con el déficit cero se solucionan todos los problemas de la economía, y el riesgo país está donde está, porque desde afuera, y el FMI, los acreedores privados, los bancos de inversión, todos están viendo que Milei está haciendo todos los deberes por el lado de los pesos, el equilibrio fiscal, pero que no aparecen los dólares. Claro. Entonces, esta visión que tiene Milei de que porque va a haber pocos pesos o va a ser escaso el peso, van a sobrar los dólares, bueno, hay mucha duda de que esto sea así. Mientras el Banco Central no acumule dólares, y la dinámica que estamos viendo en los últimos meses es que no solamente no acumula, sino que lo va perdiendo. Dólares. Claro. Exactamente, el Banco Central, bueno, eso es lo que Milei no dio ninguna señal, porque era la otra, cosa que se esperaba en el día de hoy, que hubiera alguna señal hacia el año 2025. La impresión que nos llevamos, la impresión que nos llevamos que fue más de lo mismo, salvo por esa cuestión presupuestaria, fue más de lo mismo. Maxi, te sigo mañana a ver cómo sigue tu análisis y cuáles son las repercusiones. Gracias,